Hola, bienvenidos a centroastrológico.com.ar de la Escuela Aztlán. Este año 2018 vamos a tener nada más y nada menos que 5 eclipses. Los eclipses siempre se han reconocido como influencias sumamente importantes. No obstante, a veces por desconocimiento se malinterpreta cómo es realmente un eclipse y qué es lo que significa. En principio no hay que exacerbar o magnificar la influencia que estos tienen. ¿Por qué? Porque todos los años, cada año, tenemos al menos 4 eclipses. Es decir, si uno se fija en las tablas astrológicas, se va a empezar a dar cuenta que los eclipses no son eventos anormales o extraños, sino que todos los años tenemos, repito, por lo menos 4 eclipses por año. Este año sí es particular que vamos a tener 5 eclipses. Y otra cosa particular y de la que vamos a ir hablando ahora es que 4 de estos 5 eclipses, es decir, prácticamente todos, se van a dar en el eje de 2 signos, ¿sí? Se van a dar en el eje del signo de Acuario, signo de aire, Acuario, y signo de fuego, Leo. ¿Qué quiere decir esto? No es que el eclipse únicamente va a influenciar o va a afectar a la gente que pertenezca a Acuario o a Leo, por supuesto que van a recibir su influencia importante y ahora lo vamos a ver, sino que afecta a todos los signos, a los 12 signos, pero que para poder interpretar en particular cómo este eclipse nos va a afectar a cada uno de nosotros, lo que vamos a tener que prestar mucha atención es ver qué planetas tenemos en el eje de estos 2 signos, repito, Acuario y Leo, y qué casas tenemos en ese eje. A partir de ahí uno puede empezar a ver que a lo largo del 2018 va a haber un patrón, por así decirlo, una matriz, una constante, que va a estar exacerbando o aumentando la influencia y la potencia de estos 2 signos. El primer eclipse que vamos a tener próximamente, ahora en el mes de enero, va a ser el día 31, el último día del mes de enero, ¿sí? El Sol, por supuesto, va a estar en el signo de Acuario, lógicamente, el Sol entra en Acuario cada año el día 20 o el día 21, y la Luna, ¿sí? El Sol, lo vamos a dibujar acá, va a estar ahí, en el signo de Acuario. Y la Luna, que ahora les voy a mostrar, porque acá nos imprimimos la carta de ese día donde podemos empezar a entender cómo es la influencia del eclipse, y para eso tenemos que tener presentes que los eclipses siempre en la historia se han interpretado como influencias especiales, a las que hay que prestar atención, a través de las cuales muchos de los astrólogos y los augures de todos los tiempos han hecho muchas predicciones, profecías, las cuales se han cumplido. Una de las últimas fue la que dejara el famoso gran astrólogo Michel de Notre Dame, Nostradamus, que fue el eclipse en los 4, que además fue con una cruz cósmica en los 4 signos fijos, que fue el 12 de agosto de 1999, que mucha gente lo promocionó como el eclipse del fin del mundo. Obviamente que ningún gran astrólogo ni ningún sabio habló nunca del fin del mundo, ni siquiera los mayas que tenían sus famosas profecías en el 2012, sino que ellos se referían al fin de una etapa, al fin de un ciclo, al fin de una época, y a la vez simultáneamente, porque son sabios, porque entienden cuál es la naturaleza de la vida en la Tierra, como escuela, como aprendizaje para la humanidad, entendían que una vez que terminaba un ciclo, simultáneamente estaba empezando uno nuevo, lo mismo que en la vida humana, lo mismo que en el devenir de las estaciones, como cuando termina el verano, sabemos que no se termina todo, sino que conocemos que va a venir otra estación e incluso sabemos cuál es esa estación, sabemos que luego va a empezar el otoño y así sucesivamente. Todo es cíclico en la vida y la astrología se basa en esto, en el estudio de los ciclos. Este eclipse, que va a ser un eclipse total de luna, el del 31 de enero, si ahora te voy a mostrar la carta para que puedas ver un poco, se va a dar en el grado 11 grados, más exactamente 11 grados 37 minutos,
¿sí? Pero vamos a redondear 11 grados del signo de Acuario. Entonces esto es importante también para ir viendo sobre nuestra carta natal qué posiciones planetarias tenemos por ahí. Y si no tenemos ningún planeta allí que va a estar activado, porque el eclipse potencia la energía, es como vieron cuando uno está recibiendo la luz del sol y pone una lupa. ¿Qué hace la lupa? Como toda lente, ¿no? Aumenta, ¿sí? Y entonces, si a través de la lupa pasa un rayo de sol, ese rayo de sol es potenciado y está el famoso experimento que creo que muchos lo hemos hecho de chicos, de poner, por ejemplo, una hoja o un pedacito de papel debajo de la lupa, mediante la cual ingresa el rayo de sol y esperar hasta que ese papel empieza a encenderse, ¿no? Debido a la intensidad del calor que está recibiendo. Bueno, podríamos pensar que los eclipses son como una especie de lupa cósmica, ¿no? O sea, potencian las influencias positiva o, en algunos casos, si no está bien combinada con el resto de las posiciones, puede ser de la carta de un país, de la carta de un gobernante o de una carta natal en particular, puede generar cierto nivel de adversidades o de dificultades. Esta es la carta, ¿sí?, que ahora no vamos a estudiar todo en detalle porque excede el motivo de este video, pero para que vean que cada vez que se da un eclipse, en este caso, repito, un eclipse total de luna, nosotros levantamos una carta y estudiamos cómo está configurada toda esta influencia. Nos fijamos en qué grado es, por supuesto en qué signo es. 4 de los 5 eclipses que vamos a tener este año, repito, van a ser en este eje, Acuario-Leo, o sea que va a estar acentuado para toda la humanidad durante todo el año. Podríamos pensar que este eje, el eje de Acuario y Leo, tiene que ver, como todos los ejes en astrología, con opuestos que se complementan. Si Leo es el signo del individuo, de la creatividad, pero a través de la expresión solar, que es única, que irradia desde su centro, desde su propia identidad, puede ser desde su ego en un nivel de conciencia o puede ser desde su conciencia real, desde su sí mismo, desde su espíritu, todo depende del nivel de conciencia. Acuario, como signo opuesto, representa a la humanidad toda, a la sociedad, a los grupos, representa la creatividad ya no solo de un ser o de una persona, sino la creatividad que nace en la interacción humana, tanto la creatividad en el ámbito intelectual, las ideas nuevas, las ideologías nuevas que nacen del compartir, del intercambiar con otros, pero también en otros ámbitos de la vida, puede ser en lo artístico, no solo en lo intelectual, puede ser en el ámbito que tiene que ver con la vida afectiva también, es decir, el humanismo que implica entender que otro ser humano es hermano y que comparte los mismos sentimientos humanos de dolor, de pesar y también de alegría. Entonces, entender que este eje entre la individualidad y lo social va a estar muy acentuado este año. La manera negativa de expresarse de Leo, por ejemplo, podría expresarse en un egocentrismo, en un individualismo exacerbado, y la manera negativa de expresarse de Acuario podría expresarse como un exceso de masificación, un dejarse llevar por las opiniones de la época. Esto como cosas para empezar a tener presentes y para empezar a tener en cuenta a lo largo de todo el año. Por supuesto que también vamos a tener presentes qué personajes importantes del mundo hoy en día pertenecen a alguno de estos signos, sea por su sol o su ascendente, porque seguramente que van a tener algún rol destacado a lo largo del año. Y queda nada más en fijarse, ahora no nos vamos a meter en ese tema, pero queda nada más en fijarse que realmente hay muchos gobernantes en este momento que que pertenecen sea al signo de Leo o sea al signo de Acuario. Bueno, esta es la carta, como te decía, del eclipse total de luna, que va a empezar el día 31, la hora de Greenwich es a las 13:31. ¿Sí? Este es el eje, Sol, oposición Luna. Así nosotros lo vemos en lo que es la carta del día. Y también, ¿sí?, para eso vamos a borrar un minutito esto, tené presente que muy poquitos días después, 2 semanas después nada más, vamos a tener otro eclipse. Pero este va a ser un eclipse parcial de Sol. ¿Sí? El anterior, acordate que era un eclipse total de luna.
Este eclipse parcial de Sol tiene una importancia especial para los que estamos en esta zona del planeta, particularmente nosotros en la República Argentina, porque este eclipse parcial de Sol sí se va a ver en parte de nuestro territorio, del territorio argentino, y también en parte del territorio chileno y también en la Antártida. Digo esto porque a diferencia de los eclipses de luna, los eclipses de Sol, que nosotros los vemos, cuando los vemos a simple vista, vemos ese oscurecimiento que tanto inquieta a humanos, a animales y en todas las épocas, ese momento donde el sol se empieza a poner negro, se empieza a oscurecer, en este caso de manera parcial, esa sombra que se proyecta es en determinados lugares del mundo. Y en esos lugares del mundo donde el eclipse es visible, que reciben esa sombra en general, son lugares donde este eclipse tiene una influencia muy puntual y muy especial. Este se va a dar el 15 de febrero, también por supuesto del 2018. Y también va a ser en el eje que mencionábamos antes del signo de Acuario y el signo de Leo, pero como es un eclipse de Sol, un eclipse parcial de Sol, como lo vemos en la carta, y acá tenemos la carta para mostrarles a ustedes en la carta del día, ¿sí? Simplemente para que vean cómo se configura una influencia de un eclipse, no solo teniendo en cuenta esos dos planetas, que son estos dos, que es el Sol y la Luna, que se encuentran en conjunción, se encuentran uno al lado del otro. ¿En qué signo? En el signo de Acuario, ¿sí? Y exactamente en qué grado, en el grado 27, ¿sí? Entonces vamos a agregarlo acá. ¿Por qué? Porque si yo tengo planetas ahí, y según la casa que tenga, por supuesto también, este eclipse va a impactar en esa área de la vida. ¿Qué áreas de la vida puede ser? Bueno, la que representa cada una de las 12 casas. En el área de la identidad, de la personalidad, en el área económica, en el área del medio ambiente y la comunicación, de la familia, de la vida afectiva, del trabajo y la salud, en el área que tiene que ver con lo inconsciente, con el mundo interior, el área de la pareja, el área que tiene que ver con los viajes, con la relación con los estudios, con la profesión, con las amistades o con el nivel más intuitivo de la mente, que es el mundo interior y que es lo inconsciente y que es la vida anímica y espiritual. Todo eso lo vamos a poder observar en nuestra propia carta natal según la posición de Acuario. Por eso no podemos dar unas predicciones generales, sino que para cada caso va a ser particular. Sí, tener presente, y esto vamos a ir hablando a lo largo del resto del año, que después de estos 2 eclipses vamos a volver a tener 3 eclipses más, ¿sí? De los que ya vamos a ir hablando. Y para ir cerrando un poquito el sentido de este video, que era darte esta información, mostrarte que lo que son las tablas, que son las efemérides, las tablas astrológicas de donde nosotros traemos esta información, ¿sí? La traemos de aquí. Aquí abajo, yo lo resalté, no sé si lo van a llegar a ver con exactitud, cómo nosotros podemos observar a través de las efemérides estas influencias, ¿sí? A partir de aquí elaboramos el dibujo, que es el que les mostré antes, y luego eso lo vertemos sobre la carta natal de cada uno y ahí uno puede empezar a sacar conclusiones. Puede pasar que, por ejemplo, el mismo día del eclipse uno tenga su cumpleaños, que es su revolución solar, y ahí sí, claro, uno diría, este es un año clave, este es un año importante, de grandes aprendizajes. Y por último, como el próximo eclipse es el total de luna, del que te comentaba, el 31 de enero, tener presente que en general los eclipses de luna, como la luna tiene que ver con la vida emocional y la vida anímica, son eclipses donde si nosotros los transitamos inconscientemente, podemos sentirlos como una gran intensidad emocional, como que las emociones tienden a estar a flor de piel, exacerbadas, ¿no? Entonces eso es un punto de atención también para ver cómo podemos lograr que esta intensidad que vamos a recibir de energía ese día la podamos conducir, ¿sí? Canalizar esa energía de una manera creativa y consciente, y no de una manera mecánica, inconsciente o destructiva, como a veces se expresa en la sociedad, pero no por culpa del eclipse o por culpa de los planetas, sino a causa de la ignorancia o la falta
de conocimientos o la falta de conciencia intelectual, moral y espiritual de la humanidad. Así que por eso es importante usar la astrología y usarla con conciencia para nuestra evolución como seres humanos y como humanidad toda. Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. Chao. Gracias.